buenas tardes, bienvenidos a la Subcomisión Solar, bienvenidos a la Cámara de Industrias. Hoy vamos a hablar del tema experiencia en instalar un sistema solar fotovoltaico aquí en la Cámara de Industrias. Primero me gustaría que se presenten nuestros integrantes aquí en este panel. Buenas tardes, mi nombre es Ekaterina, trabajo en la Cámara de Industrias como coordinadora del programa Administrador de la Energía. Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es William Campos, soy gerente comercial de Panasonic Latinoamérica, la división de soluciones de energía. Muchas gracias, Benjar, por la invitación. Mi nombre es Carlos Montenegro, soy el subdirector ejecutivo de la Cámara de Industrias de Costa Rica y apoyo la Comisión de Energía de la Cámara. Es un tema muy importante, se movió mucho el tema de energía solar, solar fotovoltaico como en el pasado. Ya tenemos como 28 megavatios instalados en la generación distribuida. Es una buena cifra para ese país pequeño, pero claro, me imagino que podemos como instalar mucho más. La primera pregunta es, ¿por qué una empresa decide instalar paneles solares en Costa Rica? Nosotros hemos observado que las tarifas eléctricas en Costa Rica se duplicaron prácticamente en 10 años. En centavos de dólar, una industria pasó de pagar entre 6 y 7 centavos a pagar entre 14 y 18 centavos. Las empresas en general están escuchando pues toda esta información, están leyendo, hay mucha información hoy de lo que está ocurriendo en el mundo. Y entonces pues ven una oportunidad de gestionar esa factura eléctrica que es sumamente cara. Acá tengo, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Industrias de Costa Rica, el mes pasado que estábamos cargando el costo de alquiler del transformador, el costo del kilovatio hora era de 29 centavos de dólar. En otro medidor en el que no estábamos pagando alquiler de transformador, porque es un volumen muy pequeño, el costo es de 24 centavos el kilovatio hora. Bueno, en el caso de una empresa industrial, estos costos son sumamente altos. Entonces, la lógica de tener que competir en un mercado global, tener que competir con productos a nivel local, importados, como pretender exportar, conlleva siempre un análisis de todos los costos y los factores que afectan la competitividad de esa empresa. Entonces las empresas están valorando la alternativa no solo de hacer todos los esfuerzos por ahorrar electricidad en sus operaciones, sino también otras formas de ver cómo esa factura eléctrica se puede reducir. Y una alternativa es autogenerar parte de la electricidad que consume para tener en promedio al final del mes una tarifa más baja, porque 24, 28 centavos, 29 centavos de kilovatio hora es muy alto. Entonces hay razones suficientes para instalar un sistema solar fotovoltaico aquí en el país. Mi segunda pregunta es, ¿cómo es en general ese proceso? ¿Es muy fácil, es sencillo, hay muchos pasos? ¿Cómo funciona la instalación de un sistema solar? ¿Qué tengo que hacer desde la idea hasta la instalación, hasta la generación? ¿Cómo funciona eso, por favor? El proceso previo, desde que un empresario muestra el interés por este tipo de sistemas para bajar el costo de su factura eléctrica, con la muestra de interés del cliente viene un proceso en el cual se hacen los análisis de flujos de efectivo estimados del proyecto, la viabilidad técnica del proyecto, se hace un estudio de la infraestructura, del histórico de consumo del cliente o del empresario, de la persona interesada. Y este proceso previo, digamos, llamémosle proceso de anteproyecto. Este proceso de anteproyecto puede ser tan rápido como el interesado quiera que sea, porque realmente los empresas proveedores de este tipo de sistemas con experiencia, con capacidad demostrada, pueden realizar este proceso bastante rápido. O sea, no es un proceso que demore meses en estudios, no es un proceso que sea muy complejo. Es un proceso bastante rápido como para darle las herramientas suficientes al interesado para evaluar
internamente con sus métodos financieros, porque cada empresa tiene su forma de analizar sus flujos de efectivo. Se hace el análisis de los flujos de efectivo con la información que se crea y de ahí se determina si la empresa ya quiere ejecutar el proyecto o no. Esa es como la primera parte y como te indico, es tan rápida como el interesado quiera llevar. Luego viene la parte, digamos, de negociación final con el proveedor o la escogencia del proveedor, donde nosotros siempre asesoramos a los clientes que busque opciones en el mercado de empresas con demostrada capacidad y con demostrada sustento técnico para poder avalar la garantía durante un periodo largo de tiempo, como es la durabilidad de los paneles solares, que el sistema fotovoltaico tiene plazos de durabilidad muy largos, entonces necesita tener esa parte del sustento. Luego de la evaluación del proveedor, la etapa de contratación tiene que ser fácil y de ahí el proceso que sigue ya sí no depende de las buenas voluntades y de la capacidad del proveedor, sino que ya entra a depender del proceso para la interconexión de sistemas de generación distribuida, que conocemos como POACEN acá en Costa Rica, y que ya no depende directamente de buenas voluntades de negociaciones, sino que depende ya, en este caso, de las empresas distribuidoras, porque debemos primeramente solicitar una disponibilidad para poder instalar el circuito. Se le llama disponibilidad de potencia en el circuito y está limitado por un valor del 15% de la capacidad del circuito. Es decir, si no hay disponible en el circuito donde se va a conectar el sistema, se reserva en un circuito determinado un 15% para instalar sistemas de generación distribuida. Si en ese circuito ya existen sistemas de generación distribuida que llenan ese 15%, por más buena voluntad que tenga don Carlos y William de llevar un proyecto a cabo, no se le otorga la viabilidad por parte de la empresa distribuidora. El fundamento técnico para eso no es un fundamento técnico que aplique, técnicamente dicho, para empresas de autoconsumo, porque el sistema fotovoltaico entra a funcionar como una carga negativa dentro del sistema y la potencia reservada del circuito nunca se vería afectada con el sistema fotovoltaico, porque cuando el sistema fotovoltaico no está operando, don Carlos está consumiendo de la red su capacidad máxima. Pero cuando el sistema fotovoltaico está funcionando, don Carlos está consumiendo menos de su capacidad máxima. Veamos el otro escenario. Si don Carlos no está consumiendo, el sistema fotovoltaico está aportando lo que don Carlos, desde términos de potencia, no está consumiendo. Entonces, al final el circuito siempre va a tener, de la empresa de don Carlos, el mismo aporte de potencia a la red. Entonces, ese 15% realmente no vemos que tenga un fundamento técnico real, pero es el reglamento, entonces hay que cumplirlo. Si vamos al siguiente paso, ese proceso puede tardar aproximadamente un mes. Cuando ya obtenemos la viabilidad técnica para interconexión, entonces se puede empezar a instalar el proyecto. Hablemos de un proyecto, lo cual para nosotros puede ser un proyecto mediano de unos 100 kilovatios. Puede ser un proyecto que en cuestiones de un mes se puede instalar. Pero durante el proceso para poder instalar el proyecto, cuando nosotros recibimos la viabilidad por parte de la distribuidora es cuando se empieza a ejecutar realmente el proyecto. ¿Por qué? Porque hasta que tenemos la viabilidad podemos firmar un contrato y podemos empezar lo que es la importación de los equipos, porque son equipos que no se encuentran disponibles en Costa Rica o nadie los maneja en inventario, sino que se compran de acuerdo al proyecto. Ahí implica un plazo. El plazo que puede durar eso va a depender muchísimo de la exoneración que se le tiene que hacer a los equipos, porque son equipos exonerados. Entonces, ahí dependemos de una serie de instituciones. Dependemos primeramente del Ministerio de Hacienda y de Aduanas para poder aplicar la exoneración de los equipos. Ese proceso, si la empresa tiene la experiencia necesaria y ya ha realizado el proceso, puede llevar entre 1 y 2 meses, ¿okay? Que es el proceso de exoneración de los materiales. Pero los materiales
tienen que ser importados de diferentes sitios, porque no en el mismo país donde se producen los materiales los estamos comprando. De repente, por ejemplo, los módulos fotovoltaicos se compran en China, los inversores se compran en Estados Unidos o en Europa, y todo este proceso logístico puede durar aproximadamente un mes, que es lo que se tarda ahora traer un contenedor más o menos de China, más el mes o 2 meses del proceso de internación o nacionalización. Ya llevamos 3 meses en el proceso desde que firmamos el contrato. Ahora, existe un detalle en el reglamento, que cuando nos dan la viabilidad técnica, tenemos 3 meses de vigencia para usarlo, postergables o extendibles más bien, hacia 6 meses. Entonces, siempre vamos a tener que usar esos 6 meses, porque los primeros 3 meses los usamos en compras, logística y exoneración. Entonces, siempre vamos a tener que pedir el aplazamiento a 6 meses. El proceso de instalación del proyecto, ya les dije, el proyecto de 6 meses, de 100 kilovatios, tarda un mes. Ya estamos llevando entonces 4 meses. Cuando terminamos el proyecto al 4.º mes, viene el siguiente paso, que es avisar a la compañía distribuidora que ya el proyecto está listo y que tienen que inspeccionar el proyecto para darle el go al proyecto. Darle el go al proyecto y la inspección representa una inversión para el empresario de el medidor bidireccional, más el medidor de generación, más el costo de la inspección de interconexión. Ese costo para una empresa más o menos de este tamaño, para un proyecto de 100 kilowatts, anda alrededor más o menos de $800 por cada uno de los medidores, más otros $700 por la inspección, ¿verdad? Eso va a ir a los costos del proyecto. La inspección tarda aproximadamente un mes. Otro mes adicional. ¿Ya llevamos cuántos? 5 meses. 5 meses. En ese momento, ya cuando se da la inspección y se da la viabilidad, entonces ya podemos interconectar y empezar a generar. Ese proyecto, sin esas demoras, o si los sistemas fueran más ágiles, se pudo perfectamente haber instalado y puesto en marcha en 3 meses. En 3 meses. Entonces, desde la firma de contrato, el cliente está dejando de recibir flujo de caja de ahorros por 2 meses, solamente por trámites. Eso representa también dinero importante que desincentiva. No es que los procesos no estén bien o no estén necesarios, creo que este no es el foro para venir a discutir eso, sino que deben ser más expeditos. La tercera pregunta es, ¿cómo les fue aquí en la Cámara de Industrias de Costa Rica? Porque ya tuvimos la suerte que Panasonic donó ese sistema. ¿Y cómo fueron los tiempos, los trámites que se ha hecho ahí, o los costos también? Me gustaría saber de los funcionarios de la Cámara cómo recibieron esta instalación de sistema. ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Cómo fue como la impresión como de hacer todo ese proceso de instalación? Bueno, como parte del curso de la capacitación que impartimos en energía solar para la generación eficiente de energía, obtuvimos una donación por parte de Panasonic para poder hacer más didáctico el curso, ¿verdad? Era un sistema en realidad didáctico. Realmente iniciamos los trámites el año pasado, desde noviembre, hicimos la viabilidad de la que William habla, y pues todo caminó, ¿verdad? Recibimos el visto bueno en este caso de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, y iniciamos ya con el trámite de instalación de los equipos en el mes de febrero. La instalación fue bastante rápida, en 3 días ya estaba instalado el sistema, hicimos nuestra inauguración y bueno, ahí nos dimos cuenta que este periodo de los 3 meses se nos había pasado, y entonces tuvimos que volver a pedir la solicitud, hacer nuevamente el proceso de solicitud de viabilidad. Ahí también hubo un costo adicional, ¿verdad? Porque esto tiene un valor.
solicitamos esta viabilidad, como era el mismo sistema, ¿verdad? No se le había hecho ningún cambio, entonces otra vez no lo aprobaron. Y ahí ya viene, cuando fue aprobado y ya estaba instalado, vinieron a hacer la inspección y bueno, de momento ya tenemos la aprobación, ya tenemos la cotización para la instalación del medidor y ahorita estamos haciendo los últimos trámites para ya poner el sistema a funcionar. Pero sí, digamos, ya llevamos casi un año en todo el proceso de instalación y conexión. Ahí tengo una pregunta, William, directamente. ¿Qué crees cuánto hemos perdido? Como en dólares, ¿no? Como sí, se puede como masificar o digamos que calcular cuánto perdimos aquí en la Cámara de no generar hasta la fecha. El sistema, desde que se instaló, está ya en posición de generar y de producir un ahorro a la Cámara, pero cuantificado de acuerdo a la simulación del sistema, a la fecha de hoy, 9 de agosto, son aproximadamente unos $1.500 en energía únicamente, contabilizando únicamente energía, que se han dejado de ahorrar en la Cámara. De nuevo, al inicio preguntaba, ¿es fácil, es difícil? ¿Cómo lo ven ustedes como la instalación de paneles solares? Bueno, al principio yo comentaba que en general las empresas visualizan esto como una oportunidad de mejorar la capacidad de competir. Y lamentablemente, pues cuando escuchamos que se tarda demasiado en trámites, en permisos, en revisiones, algunas innecesarias, como lo comentaba don William, como es el tema del 15% de cada circuito, pues preocupa porque el país necesita modernizarse, necesita ser ágil para poder mantenerse competitivo en el mundo. Aquí una aspiración nuestra es crecer y desarrollarnos y generar más capacidad de empleo y demás, pero el primer reto es al menos sobrevivir en este mundo globalizado que es sumamente competitivo. Y cuando en Costa Rica empezamos a poner infinidad de trámites y los plazos pareciera que no importan, al final lo que estamos es perdiendo capacidad competitiva. Y eso nos preocupa. Algunos otros países están abrazando estos cambios tecnológicos para precisamente liderar estos procesos y ser, digámoslo así, obtener provecho de estas nuevas tecnologías. Y si en Costa Rica más bien empezamos a autolimitarnos, a poner límites, a poner restricciones de circuitos, restricciones de tamaño, restricciones de cuánto le inyecto yo a la red y luego cuánto puedo retirar de la red, ahí prácticamente se le está poniendo un impuesto, digámoslo así, de que yo entrego a la red, pero puedo sacar un 49% de lo que entrego. Es así, ¿verdad? De modo que esto pues nos preocupa porque una tecnología que está disponible, no estamos, digámoslo así, adaptándola rápidamente, incorporándola en nuestros procesos productivos para ser más eficientes, para tener menores costos y poder tener más oportunidades de salir con nuestros productos o servicios a competir en el mercado. Entonces, desde esa perspectiva, nos preocupa. Ya en el proyecto concreto que se instaló acá en la Cámara, quisiera pues agradecer a la empresa Panasonic que nos hizo esta donación, que no solo nos ayuda a ahorrar en nuestra factura eléctrica, sino que nos da una herramienta para precisamente enseñar estas tecnologías, cómo se hace todo el proceso a los estudiantes, pues con un caso práctico aquí a unos cuantos metros del aula de clase. Entonces, pues por ahí agradecerle a la empresa Panasonic esta donación y este aporte. En relación a los retos, nosotros sentimos que tenemos que trabajar
para que estos reglamentos se flexibilicen, se modernicen, digámoslo así, y se agilice estos procesos, digámoslo así, se simplifiquen los trámites y se libere todo lo que sea posible la generación distribuida. Hoy en día, pues, las telecomunicaciones, las tecnologías de información permiten crear redes inteligentes, mejorar la administración de la demanda, y todo esto le permitirá al país, pues, mejorar en ese proceso de modernización y aprovechar todas las fuentes renovables de energía que el país tiene, y en especial la energía solar, que, como lo vemos, es un proyecto que digámoslo así, en términos operativos se puede instalar y se puede poner a funcionar muy rápidamente. Y esa velocidad en los procesos es ahorro en costos y es mejora en la capacidad de competir. Lo que dijo don Carlos, lo que aportó don Carlos es muy cierto, y es como realmente los retos principales que se tiene aquí para poder desarrollar un sistema fotovoltaico. Yo quisiera comparar un poquitito procedimientos con otros países. O sea, yo afortunadamente tengo la experiencia, gracias al trabajo y a esto tan bonito que es la energía solar fotovoltaica para autoconsumo, de conocer los reglamentos a fondo de los otros países centroamericanos. En el caso de Guatemala es súper flexible, tanto con un neteo 1 a 1 y con mucha facilidad de interconexión, pero en Guatemala hay poco incentivo para hacerlo porque el costo de la energía es muy barato. Y el costo de los sistemas fotovoltaicos, que si bien el precio de la tecnología ha venido en caída y ahorita es muy competitivo, en Guatemala es tan barata la energía que, aunque sea competitivo, hay poco incentivo para hacerlo, para desarrollar sistemas de estos. Si nos pasamos, por ejemplo, a El Salvador, en El Salvador apenas el año pasado se aprobó el reglamento, pero, por ejemplo, la empresa Panasonic, nosotros estamos trabajando en El Salvador instalando sistemas desde el 2012. Porque cada persona o cada empresa cada industria podía negociar con la distribuidora para desarrollar un sistema de estos. Ya a partir del año pasado hubo un reglamento establecido, parecido al que existe en Costa Rica, pero ese reglamento es sumamente ágil y nosotros debemos de verdad traernos esto a nuestro saco y decir, de verdad que tiene sentido, ¿por qué no lo hacemos así? Por ejemplo, en El Salvador no existe la viabilidad o el requerimiento de viabilidad previa. El requerimiento de viabilidad previa es que en el reglamento se indica que la potencia máxima a instalar por una empresa debe ser no mayor a la demanda máxima consumida promedio de un año. Es decir, la capacidad máxima que pueden instalar va a ser no mayor a la demanda máxima que se pagó en un año. Si, por ejemplo, en el mes de agosto tuvieron la demanda máxima y fue de 300 kilowatts, 300 kilowatts es lo más que pueden instalar, aunque todo el resto del año hubiesen consumido 200. ¿Por qué? Porque ellos aplicaron los términos técnicos y la física sabiendo que el circuito está preparado para entregarle a esa empresa, a esa industria, esos 300 kilowatts como máximo. Entonces, ellos van a poder instalar eso. ¿Cuándo? Ellos pueden empezar a instalar con ese argumento. Cuando ya terminan de instalar, entonces se hace la comunicación con la distribuidora y se le dice, mire, ya instalé un proyecto fotovoltaico, lo estoy instalando con estas características, es de esta capacidad, este es mi estudio, estos son los sistemas, por favor evalúemelo e interconéctemelo. Igual, en El Salvador, por ejemplo, sí se usa el medidor bidireccional, porque, por ejemplo, en el caso de un domingo, la energía entregada se contabiliza a favor del cliente y se puede guardar en caso de que al término del mes se genere más energía que la que se consumió. ¿Ok? Pero ahí aplica algo, en el caso de El Salvador, muy interesante, que es la energía excedente se guarda únicamente por 3 meses. Si al tercer mes no se ha consumido la energía excedente, él la pierde. ¿Ok? Ese es en el caso particular de El Salvador.
En el caso de Nicaragua, antes de la situación política que se dio, ya se había aprobado un reglamento y era bastante similar. En el caso de Honduras, no hay todavía aprobado reglamento, pero Honduras es uno de los países donde nosotros, por ejemplo, nuestra empresa tiene más potencia instalada, y eso se debe a que el Estado creó un programa de apoyo a las industrias que se llama Honduras 2020, el cual les permite a ellos desarrollar este tipo de proyectos a los industriales, aunque no hay un reglamento para generación distribuida como tal. Y el caso específico de Panamá, que me parece que es el ideal desde el punto de vista de la energía solar fotovoltaica, porque el de Panamá es tan bondadoso que hasta las compañías distribuidoras tienen que pagarle a el generador el excedente de energía que no consume al final del año. Pago monetario. Entonces, si lo traemos todo eso hacia acá a Costa Rica, hay dos aspectos que son los que debemos mejorar, como lo mencionó don Carlos. Número uno, el 15% de la reserva de potencia y hacer ese proceso previo de la viabilidad. Punto número uno. Y el punto número dos es el famoso 49%, que todavía a todas las personas que en este gremio le he preguntado de dónde salió ese número, no me han podido contestar técnicamente de dónde salió el número del 49%. Ese valor de la energía entregada a la red es una limitante, como dijo don Carlos, es casi un impuesto oculto hacia los sistemas fotovoltaicos y que no aporta nada a la competitividad, al desarrollo de los industriales o de las empresas que quieren hacerlo como un beneficio, como un ahorro en sus costos para poder seguir operando, para poder ser más competitivos, para poder emplear más personas, para poder desarrollar sus productos a mejores costos. Realmente el proceso de exoneración aquí es, a pesar de que es complejo, pero si la empresa que está desarrollando el proceso tiene experiencia, yo siento que no es tan complicado, no es tan trabado, y creo que es necesario, porque realmente si es necesario que los sistemas fotovoltaicos se exoneren, también es necesario que existan los controles necesarios, ¿verdad? Entonces, es una cosa por la otra. Yo veo que esa parte está bien. Costa Rica sí está lista para instalar mucho más paneles fotovoltaicos aquí en el país. Como ya mencioné, 28 megavatios por no sé, yo diría como unos 10, 20 veces más. Sí es posible fácilmente integrar también a esta red de electricidad. Tengo una última pregunta. Ya sabemos que muchos industriales tienen interés y claro, hay trabas y todo, pero tampoco queremos hablar tan negativo en el sentido que no instalan. No. El mensaje aquí está claro. Buscan hablan con su proveedor de tecnología, pero también con su proveedor, digamos, o la distribuidora de su electricidad. ¿Cuáles recomendaciones realmente necesita un industrial para instalar un sistema solar? Uno, analice su proyecto de acuerdo a su factura eléctrica, bríndele esto a los proveedores, potenciales proveedores, para que le hagan el análisis individual de la empresa. No es un asunto general para todo el mundo. Cada empresa, según cómo administre su demanda, tiene un precio promedio, digámoslo así, que paga al final del mes diferente. Y también sus necesidades, digámoslo así, de acuerdo a su proceso, las horas del día que trabaja, las horas al mes que necesita electricidad, etcétera. Eso le determina la necesidad, digámoslo así, el diseño del sistema que requiere. Entonces, que brinde su información a varios proveedores, que reciba ofertas y que las analice con un asesor, digámoslo así, independiente, si esto es posible. Ahora, como estábamos hablando, tal vez un poquito negativos por el tema de las trabas y de las dificultades que se dan, a pesar de esas trabas y de esas dificultades, hay
hoy por hoy 28 megavatios, que estoy seguro que prácticamente todos son casos de éxito, porque conocen ahora de los beneficios de la energía solar fotovoltaica. Uno de los principales beneficios de la energía solar fotovoltaica es que los retornos de inversión se empiezan a ver desde el momento uno que se enciende el equipo. Todos los meses con la factura eléctrica ves una mejora en tu factura y eso implica un mejor flujo de caja para la empresa. Todo, desde el momento uno. Esa es una de las ventajas principales que ven. Como mencionaba don Carlos, los sistemas deben ser tropicalizados para cada caso. Y para eso el proveedor responsable le va a asesorar al interesado de la manera correcta, haciendo el análisis de sus facturas eléctricas, de la tarifa en la que le cobran, de cuál es el comportamiento de sus cargas durante el día, de acuerdo a su operación. Eso es lo más importante, pero todas las empresas, todos los interesados pueden entrar a analizar la opción de instalar un sistema fotovoltaico. ¿Qué se requiere? Básicamente espacio para poner los paneles, ya sea en techos, sea un terreno disponible, y simplemente tener el interés. Realmente, de verdad, las ventajas son muchas, hay muchos casos de éxito, de los cuales información suficiente disponible. Esto no es ya más tecnología del espacio, hay demasiada información disponible y gracias a la Cámara, gracias al trabajo que están haciendo ustedes con la parte del equipo de fotovoltaico de la Cámara, de generación distribuida, hay información, acceso a información para los industriales, y por parte de nosotros como proveedores es simplemente garantizar que la calidad de los sistemas que se instalan, la garantía, que es muy importante, y la garantía de los resultados. O sea, porque una de las cosas más importantes que entran en los análisis, porque es parte de con lo que se determina el flujo de caja o el análisis financiero en los años, es que la simulación o las expectativas de ahorros que hace el proveedor sean bien aterrizadas y que no sean expectativas más allá de la realidad, que terminen maquillando resultados y que no sean después unos resultados más por debajo de lo esperado y que terminen afectando tal vez en este caso al oferente. Entonces eso viene mucho de ese tipo de asesoría que hablaba don Carlos, lo cual nosotros estamos totalmente de acuerdo. Creo que un empresario responsable debe recibir lo que los proveedores le dan y aquí con la gente de la Cámara consultar con los expertos. Solo pido ahí una frase más, un comentario final, algo que quieren decir. Mi mensaje final a las empresas es que aprovechemos de forma inteligente estas oportunidades que están surgiendo en el mercado. Los expertos visualizan cambios muy profundos en varios sectores, ¿verdad? Y se ha visto, y uno de esos es el sector eléctrico, en el cual estos esquemas donde yo puedo generar como consumidor, puedo generar parte de la energía que necesito o toda la energía que necesito, pues da una oportunidad de eliminar dos costos que tradicionalmente hemos venido pagando, y uno es el costo de la generación de un sistema central verticalmente integrado y el costo de la transmisión y la distribución, y todos esos costos, o sea, prácticamente podría, si me mantengo en la red, pues pago parte de ese costo de distribución, pero elimino los costos de generación y de transmisión, que son importantes. En Costa Rica hoy son casi el 50%, un 42, 48%, según el año que lo analicemos, del costo total de la factura eléctrica. Entonces, si digamos en la práctica elimino prácticamente la mitad del costo de la factura eléctrica, es una oportunidad que tenemos que valorar y ver si individualmente a cada empresa, a cada consumidor, pues le va a servir esto, porque los expertos pues lo que vaticinan es que cada vez más se van a profundizar estos procesos en los que el consumidor participa, digámoslo así, en el tema de la generación o autogeneración eléctrica para su propio consumo. Gracias, William. Gracias, Carlos.
Mi último comentario es que solo destacar aquí, porque nunca hablamos de eso, prácticamente se puede instalar en todo el país paneles fotovoltaicos, hasta el volcán Poás, donde hay mucha lluvia, hasta ahí sí se podría como instalar ese tipo de tecnología. Pero eso va a ser como también tema de otro blog que vamos a hacer, porque salieron muchos temas más aquí con esos señores que podemos destacar y hablar un poco más como a profundidad. Entonces, muchas gracias por ver nuestro blog y hasta la próxima. Hasta luego.